Hola, esta es la retroalimentación de la clase de español PAA. Veremos tres pruebas. Una es de matemática o razonamiento matemático, pero hoy vamos a trabajar con lo que será la prueba de razonamiento verbal y redacción indirecta. Tendremos tres encuentros. 18 de junio, 25 de junio y miércoles 1 de julio a las 7:30. Estos tres encuentros serán a las 7:30. Bien, razonamiento verbal y la redacción indirecta son las dos pruebas de lengua español. Estas son de habilidad verbal, comprensión e interpretación de textos. Así como dice su nombre, razonamiento verbal, esta tiene que ver con la habilidad verbal, o sea, en el momento en que usted va a analizar lo que se le presente de manera verbal, la comprensión e interpretación de ese texto. Estos tipos de ejercicios son dos, una es de completar oraciones y la otra es de lectura crítica. Es importante que para usted completar oraciones debe conocer algunos puntos que son esenciales recordar. Esos conocimientos que ya usted tiene es importante despertarlo y sacarlo a flote. Lo primero que usted debe conocer es el alfabeto, el uso de las mayúsculas y minúsculas. Con ella usted podrá escoger la palabra específica en el contexto. Por ejemplo, si le presentan una oración donde le falta la primera palabra, un ejemplo que sea él, y que les presenten él con mayúscula y él con minúscula, usted debe reconocer la palabra que va en el inicio. Entonces, además de esto, en el alfabeto, en el uso de mayúsculas y minúsculas, hay reglas gramaticales y usos específicos, nombres de personas, etc. Entonces, otra cosa que deben conocer es las distintas partes de la oración. Normalmente, o como comúnmente se le decía, la oración está dividida en sujeto y predicado. Sin embargo, podemos ver que no específicamente está dividida en esta parte porque esto lo componen otras palabras que le dan sentido a la oración. Esto de sujeto y predicado hoy día se le llama sintagma nominal y sintagma verbal. Es importante conocer los adjetivos que tienen que ver con las cualidades de las cosas, de persona o animal, el artículo, pronombre y verbo. El verbo es cuando indica una acción, o sea, la palabra que indica la acción en la oración. Está también el adverbio, la preposición, conjunción e interjección. Es importante que se conozca todas estas partes de la oración para poder organizar de manera razonable el texto o el ejercicio que se les presente. Debe conocer los significados de las palabras. Debes entender y conocer el significado de las palabras que les proporcionen. Es importante que tenga a mano siempre un diccionario o lo investigue en diccionarios que están en las redes. El uso adecuado en el contexto, saber escoger la palabra específica, aunque haya otras parecidas, debe saber qué palabra va ubicada en el contexto, o sea, va ubicada en la frase relacionada con su contexto. Seguimos con el tipo de palabras. Debe conocer o recordar los tipos de palabras. Entre ellas podemos ver las sinónimas, las parónimas. También debe saber cómo hacer una inferencia, una deducción, donde
podemos hacer una deducción o inferencia, es cuando podemos extraer del texto algo que no está explícito en él. Otra cosa también que se debe tener en cuenta es el vocabulario del texto. La comprensión del texto es esencial y el razonamiento extendido. Esto de vocabulario del texto, comprensión del texto y razonamiento extendido se va a utilizar mucho en lo que es la redacción indirecta. Aquí se le va a presentar en la redacción indirecta dos textos donde usted va a leer y va a relacionar estos textos, y va a responder las preguntas que se les piden basadas en esos dos textos. Aquí vemos un ejemplo de lo que es razonamiento verbal, escogiendo palabras para completar la oración o frase. Este es un ejemplo donde dice: su mente era muy poderosa, pero de visión, ya que su le ayudaba poco. Se les proporcionará 5 opciones donde usted va a escoger las palabras adecuadas y precisas para esta oración. Por ejemplo, tenemos en la A, flexible, creación. En la B, limitada, imaginación. En la C, original, flexibilidad. Prejuiciada, doctrina. Escolástica, aprendizaje. Para usted poder escoger las palabras que van en el espacio en blanco, debe saber el significado de ellas, pero también debe ver lo que es el contexto de la oración. Su mente era muy poderosa, pero de visión, vamos a ver cuál de esas es la más adecuada. Por ejemplo, si colocamos la primera que dice flexible, diría: su mente era muy poderosa, pero de visión flexible, ya que su creación le ayudaba poco. No tiene sentido. Si agregamos, diría: su mente era muy poderosa, pero de visión limitada, ya que su imaginación le ayudaba poco. Tanto la imaginación como la visión van de la mano. Es por eso que debemos ver el contexto de las palabras. Continuamos con el ejercicio 1, que dice: su intransigente forzó a los demás a tomar medidas para evitar un percance mayor. Si podemos ver aquí en estas 5 opciones, vamos a ver cuál de ellas sería la más acertada. Su actitud intransigente forzó a los demás a tomar medidas para evitar un percance mayor. Si podemos ver que la actitud sí pudiese ser la palabra, pero no es la indicada, porque para que haya una intransigencia tiene que haber una acción. Por ejemplo, para que una acción se dé, una reacción se dé, obligatoriamente debe haber una acción. Entonces, si escogemos la B, que dice: su reacción intransigente forzó a los demás a tomar medidas severas para evitar un percance mayor. Debo tener claro que las dos palabras den coherencia y sentido a la oración. Para que una persona sea intransigente, tiene que haber habido, valga la redundancia, una acción. Entonces, para que haya, siempre que haya una acción, hay una reacción. Bien, continuamos con el ejercicio 2, que dice: la A puede llevar una criatura al extremo de superar
sus límites. Estas 5 opciones pueden ser parecidas o cualquiera de ellas usted podría escoger. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una de ellas es la específica. Por ejemplo, vamos a iniciar desde la E. La necesidad puede llevar a una criatura al extremo de superar sus límites. Puede ser, pero no lo es. Porque la necesidad también hay personas que se acomodan a esa necesidad. Si utilizamos la palabra preocupación, diría, la preocupación puede llevar a una criatura al extremo de superar sus límites. Si utilizamos la imposibilidad, diría, la imposibilidad puede llevar a una criatura al extremo de superar sus límites. No tiene coherencia. Si utilizamos disposición, diría, la disposición puede llevar a una criatura al extremo de superar sus límites. Puede ser, pero como que no concreta el sentido de la oración. Vamos a utilizar la palabra ansiedad. La ansiedad puede llevar a una criatura al extremo de superar sus límites. Esta es la más acertada porque cuando una persona está ansioso puede reaccionar de diferentes maneras y puede hacer cosas que jamás se imaginó realizar. Seguimos con el ejercicio 3. Visualizar la del mundo actual como una lucha entre dos es superficial. Si tomamos en cuenta la palabra visualizar, la del mundo actual tiene que ver con algo que se pueda ver tal cual, que siempre se pueda ver. Entonces, la segunda opción debe ir acorde con algo que se mantiene en constante lucha. Por ejemplo, estructura y esferas. Si colocamos visualizar la estructura del mundo actual como una lucha entre dos esferas, es superficial. Esta no es la correcta porque no siempre las estructuras se pueden ver. Y de igual manera las esferas no tienen coherencia. Podemos ver la palabra versión, visualizar la versión del mundo actual como una lucha entre dos fases. Es superficial. Tampoco estas palabras. Deben tener coherencia las dos palabras. Si colocamos falacia y realidades, tampoco lo es. Visualizar la ilusión del mundo actual como una lucha entre dos verdadera es superficial. De igual manera, no tiene coherencia. Si colocamos la palabra imagen, que sí podemos ver, porque la imagen es una ilustración, es algo que se ve, entonces diría visualizar la imagen del mundo actual como una lucha entre dos potencias es superficial. Es decir, las potencias siempre están en lucha. Normalmente, si no es de manera comercial, es de manera biológica, el caso es que siempre las potencias están en luchas constantes, peleas por el poder. Si tienen algunas preguntas sobre los ejercicios que hemos trabajado anteriormente, estamos a su orden. Recuerden repasar todos los ejercicios que hemos trabajado. Pueden continuar desde la número 4 hasta la número 30. Este es el ejercicio correspondiente a la parte 1 de la prueba de práctica. Gracias.